¿Qué tal? Mi nombre es Susana Salerno. Casi todo sucede en los sueños. ¿Fue el título que elegiste desde un principio? ¿Por qué lo elegiste? Y si te quedaron muchas imágenes afuera. Lo de los sueños estaba así desde el principio porque yo hacía una analogía permanente entre la sensación de que lo que estábamos viviendo era un sueño, ¿no? Y en ese mundo encerrado estábamos viviendo y casi de alguna manera construyendo nuestro propio sueño, ¿no? Si esto es un sueño, soñémoslo. Hay algo ahí con ese juego y con el juego que hablábamos antes en relación al sueño muy ligado al cine, como el onírico. Bueno, hay muchos estudios que justamente juntan esos mundos que solamente son nocturnos, ¿no? Que suceden cuando la luz se apaga, que es el cine y los sueños. Al principio era todo sucede en los sueños, y después me empecé a dar cuenta que como yo no pude filmar todo, me gustaba jugar con la idea de que casi todo, porque me gustaba mucho lo que quedaba por fuera de la totalidad, ¿no? La idea de totalidad. Y si me quedó por filmar, sí, me hubiera gustado trasladarme más a algunos exteriores, pero después me gustaba mucho que eso estuviera sugerido. Creo que hubiera sido otra cosa la película. Creo que la película es como producto de su propia limitación, y eso me gustó que termine siendo así. Me hubiera gustado filmar más en Super 8, pero no tenía, y en ese momento estaba todo cerrado y no se podía. Claro. Tenía la cámara, pero no tenía material. Sí, sí. Y eso es lo que me gustaba más. Gracias. Me gustaba jugar con lo que la imagen también dejaba afuera o con lo que el lenguaje dejaba afuera. Entonces, de alguna manera, esta película, yo fui atrás de la película, ¿no? Yo tuve una intención con guionar la película y después sucedieron determinadas cosas que yo iba por detrás de. Entonces, en ese sentido, estaba con el juego de, no sé si filmé lo que quería filmar o lo que había que filmar, ¿no? ¿Sabés qué fue? Es loco porque ayer fui a ver Sin Aliento, la apertura de Godot. Continúa Godard, suena demasiado ambicioso, obviamente no me siento en esa cercanía. Pero reconocí, ayer cuando vi Sin Aliento, después de muchos años, reconocía o me sentía en ese mundo de juego entre la imagen y lo lírico y construir como un mundo propio, ¿no? Lo pensé recién ayer, cuando la película estaba en construcción, la envié al bar y tuvimos unas clínicas de desarrollo con Santiago Girard. Santiago Girard es el que hizo una tutoría de la película en su desarrollo. Pero hubo dos proyecciones solamente, una en la Lugones, en el de Buenos Aires el año pasado, y otra en el Centro Cultural San Martín, en las salitas de Subsuelo, en la semana de esas dos proyecciones. Ya se estrena en la Lugones el jueves 21 de... Es bella porque es la primera vez que este es creo que mi sexto largometraje en solitario, porque después he participado de Las Fronteras del Cuerpo, que fue un largometraje colectivo, Sucesos Intervenidos, que fue un proyecto muy lindo del Museo del Cine sobre material de archivo de sucesos argentinos que nos dieron a muchos directores para que interviniéramos. De Humanos, una película de Pablo Nisenson también, colectiva, pero bueno, esta es creo que es mi sexta. Y es un gran desafío porque es la más ensayística, o sea, es la película donde siento que me expongo más y a su vez está en una sala que es donde yo me formé. Yo me formé en la Lugones, yo estudié en el MINAR, y salíamos en general a las 10 de la noche y nos íbamos con un taxi a las Lugones, a la última función, Juan Lorca, Juan Suar, los que estaban todos de Corrientes, los Reyes. Y particularmente la Lugones fue un lugar donde me formé. Entonces que una de mis películas esté ahí es... La expectativa es, me aloja un buen anfitrión, y a su vez, bueno, me parece que es la mejor sala para este tipo de películas. Alguna función, estudiarla. La Lugones y después... Solo la Lugones. Después va a ir a otra plataforma. Sí. Fines de septiembre. Sí. Pero queríamos básicamente... En este momento preferimos difundir el estreno en cines como para que la gente después no diga, bueno,
empieza por una compulsión a filmar algunas cosas, pero a su vez lo que yo me preguntaba en esa era donde todo se estaba filmando, donde las imágenes se prostituían en el sentido de lo que está pasando hoy con la imagen, ¿no? Se produce, se desecha, se produce. Entonces yo entré en una tensión entre, ¿tiene sentido seguir produciendo imágenes que duran 24 horas porque a las 48 no existen más? No estamos los que hacemos cine estamos en un periodo muy complejo donde lo que siento que se está produciendo es mucho descarte, más que sentido. O sea, una cosa para mí es producir imágenes que cobren sentido y otra es producir imágenes que se conviertan en descarte. Hoy las imágenes son tan descartables. Entonces entré en esa tensión. ¿Tiene sentido en ese momento filmar? Si ustedes se acuerdan de aquel momento, creo que todos nos estábamos preguntando sobre nuestra propia existencia, ¿no? Sobre qué le hicimos al mundo y qué será de nosotros más adelante. En ese sentido me pregunté, ¿tiene sentido filmar o no? Y entonces lo que hice es empezar a filmar muy poquito, empecé a escribir muchos textos y en un momento dije, voy a guionarme todo un mes. Cuando dije guionar es sobre textos de temáticas que a mí me convocaban, que tenían que ver con temas que a mí me conmueven, que es la memoria, la infancia y el cine, y ahí asocié cine y sueños, porque creo que los dos entran dentro del territorio de lo lírico. Entonces trabajé sobre textos y frases y me organicé durante todo octubre tenía textos de 3 o 4 párrafos propios asociados a cosas que había leído. Eso empezaba a filmar lo que sucede, algo que me asociaba a ese día, al texto. O sea, si estaba algo vinculado a la observación, me ponía a observar, y así es como surge, por ejemplo, esa escena que a mí me encanta, que es o la de los perros, pero con esta idea coreográfica del mundo, o la idea del reflejo en la pared y la imagen de un auto que produce un reflejo en la pared. Y frases vinculadas a la memoria me llevaban a material de archivo. Todo lo que aparece ahí es Super 8, todo es propio de películas, o sea, de material Super 8 que filmé para las otras películas que no usé, tanto de Imagen Final como El Imposible Olvido como Cirquera. Del diario de octubre que me iba filmando con material de archivo anterior, y lo único que filmé ahí nuevo con personas son con mis hijos, porque me gustaba la idea esta de lo temporal, ¿no? Tenía el Super 8 con ellos cuando son niños, están María y Teo ahí jugando en la plaza, en la quinta. Después, 5 o 6 años después, en una entrevista que yo les hice, y después en la actualidad. Esos son los únicos personajes que están filmadas en ese momento. Y activista político, y él desaparece en Brasil en 1978. Yo para El Imposible Olvido vuelvo al lugar donde lo secuestran, en Río de Janeiro, en agosto del 78. Y filmo algunas cosas, y este es material, por ejemplo, que filmé y no entró en la película. Yo no hago fotografía en mis películas, no hago la fotografía central, hago la fotografía secundaria, que es Super 8, y esa siempre la hago yo. O sea, todas mis películas tienen partes en Super 8. Un rodaje totalmente distinto en el sentido de que trabajé solo, básicamente, o sea, con un equipo de sonido que me prestó un amigo. Para mí eso, en ese sentido me sentí muy cómodo porque es una película desobediente. ¿En qué sentido? En que creo que la pandemia puso en discusión un montón de cosas, entre ellas qué hacemos con el cine, ¿no? Y la idea del cine como el gran artefacto que necesitamos para hacer una película. Entonces, de alguna manera para mí fue un desafío decir, bueno, a ver, ¿puedo solo hacer una película? El desafío de ser desobediente con la industria, entre comillas, industria, ¿no? Con la idea de quiero producir algo que salga más de mi entraña que de la máquina industrial o del artefacto. Entonces me sentí con mucha libertad y con mucha limitación a su vez, porque en algunos momentos quería hacer cosas con sonido y no se podía, o sea, podía hacer cosas con mis hijos porque eran de mi círculo cercano, pero fue un desafío y un límite esa desobediencia.
pero a su vez creo que a muchos de los cineastas, yo experimenté lo que siento que a muchos de los cineastas nos falta un poco más, que es libertad, ¿no? A veces la industria estimula y a veces la industria limita. Y creo que a veces los cineastas tenemos que... Yo creo que igual pude hacer esta película también porque hice muchas anteriores, ¿no? Entonces me necesito jugar un poco con romper un poco con algunas pequeñas cosas. Formen un mundo. De alguna manera, los que hacemos cine, como los que soñamos, oníricamente, nocturnamente, estoy hablando, estamos encontrándonos allí con mundos que no nos podemos encontrar de otra manera, ¿no? Pero a su vez también, no solo para mí, que queda en el terreno de la fantasía, sino que es traer algo de eso onírico también aquí. A mí me gusta hacer dialogar esos dos mundos, ¿no? No quedan ni en el terreno de lo fantasioso, sino que lo fantasioso sea onírico y lo onírico lo podamos traer acá. Con editores, y ahí lo que surgió es algo muy interesante que como yo tenía esta película sin terminar de tener un formato tan estándar, la vieron compañeros documentalistas, en este caso la productora Ana Fraile y Lucas Escabino, que son de Pulpo Films. Sí. Que ellos iban a estar hoy acá, pero tuvieron temas bancarios problemáticos y tuvieron que resolverlos. Y gracias a ese trabajo colectivo esto terminó siendo una película, porque Ana me propone, ve la película y me dice, yo quiero ayudar a que esto sea una película, termine siendo una película, y ahí ellos como casa productora nos asociamos. Ana Fraile ha sido la producción y Lucas Escabino, que es editor, básicamente he editado muchos largometrajes, tomó mi edición y la reconfiguró en la película que ustedes vieron. O sea, la película no hubiera sido posible sin ese trabajo colaborativo entre, bueno, como es el cine, ¿no? Con ellos. En ese momento, la primera versión de la película era todo en color. Pero a mí hay algo que no me terminaba de gustar del todo, porque en ese choque con el Super 8 es más bello en color que lo digital. Y como la peli jugaba tanto con lo temporal, en un momento dije, vamos a probar de dejar el blanco y negro contemporáneo en blanco y negro, y que el color, que estalla en color, con esa textura hermosa que tiene el Super 8, sea que el pasado sea color y el presente sea blanco y negro. Y cuando hicimos ese juego, la película cobró más dimensión. Entonces ahí es donde me cerró que fuera así. Yo había probado El Imposible Olvido, mi voz en off. Me gustaban los textos en pantalla por dos cosas. Porque era... En un momento pensé en hacer un off, pero después dije, quiero en esta película que la imagen hable. Y cuando dije que la imagen hable sea literal. Y aparte hay algo que me interesa del texto ahí, es que lo que obliga es a que nosotros tengamos la actitud de lectura, ¿no? Que es muy distinto que el off cuando te habla. Me gustaba que hubiera una intervención de quien está del otro lado. Y aparte que terminaba esto sucediendo, que la imagen habla. Desde un lugar muy distinto, me gustó siempre a mí mucho, totalmente distinta la película, pero La Hora de los Hornos, que tiene un juego tan textual, totalmente distinta, la temática, pero hay algo en lo textual que está como parte de, ¿no? Y por eso me gustaba, aparte de no, primero probamos inclusive que apareciera como subtitulado, y no quedaba bien, porque quedaba como un subtitulado, ¿no? Como algo que sale sonoramente y que el texto aparece abajo. Entonces lo incorporamos en otro lugar y ahí formaba parte visualmente. Y ahí para mí fue un gran desafío, pero me gustó mucho cómo terminó. Y en ese sentido siento que es un ensayo porque el otro día escuchaba a Marta Andreu, que es una persona que trabaja mucho con tutorías de documental, y ella planteaba algo que yo identifico mucho con esta película, que es si en una película y de este tipo siempre estamos buscando algo, es básicamente porque algo perdimos, ¿no? Lo que buscamos es porque hay algo que está perdido, y que toda película empieza con algo que se perdió, y con
con algo que finalmente se devela. Yo creería que con esta peli lo que se devela es que el cine tiene algo de cercanía con los sueños en el sentido de que es algo que podemos atrapar. Yo siento, por ejemplo, que con esta peli me acerqué mucho más a lo que fue mi vida de infancia y mi deseo en mi casa. Puede sonar muy raro, pero yo siento que lo aprendí más, lo tengo más cercano. En ese sentido hay algo del sueño con lo cinematográfico. No sé, quedó muy conceptual, pero se me ocurrió decirte esto. No lo pensé tanto en esos términos, no pensé en una tesis en el comienzo. En el comienzo fue un juego. Y para mí, lo que vengo a comprobar es que si uno juega, produce. Y que el cine pueda ser resultado de un juego, a mí esto es lo que más comprobé a nivel personal. Que uno juegue y que el juego termina siendo una película. ¿Algo más que quieras